Uno de los temas más relevantes de la jornada de ayer, que impacta obviamente y fuertemente en el día de hoy, tuvo que ver con la alocución de Javier Milei, sí, que estuvo acompañado por parte de su equipo económico en la misma, ¿no es cierto?, en la cadena nacional. Y como es precisamente un tema tan significativo y tan relevante, en estos momentos estamos con un gran economista, estamos con el gran Orlando Ferreres y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Orlando? Placer enorme saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro y mucho. Orlando, me gustaría Bueno, conocer tus consideraciones con respecto a, bueno, obviamente a las palabras de Javier Milei en el día de ayer en la cadena nacional. yo creo que como información vino bien reforzar el resultado fiscal que dio positivo, 0,2 puntos del PBI para el primer trimestre. Me parece que ese es un ángulo bueno que tiene el gobierno y que no hay que abandonarlo porque es, digamos, lo mejor que se puede hacer respecto a la inflación. Uh-huh. O sea que yo creo que ese es el punto principal. Después hubo una serie de recomendaciones con muchos porcentajes y otras cosas, Sí, muy técnico que en son las algún cosas punto, ¿no es cierto? muy técnico. Claro, entonces, bueno, eso no haría falta una cadena nacional para explicar algo muy técnico. Creo que en la segunda parte no anduvo muy bien. Pero de todas formas, produjo un buen resultado, o sea que por ahora estamos todos bien. Hoy tenemos la huelga de los universitarios o Sí. la manifestación de los universitarios, que puede ser una respuesta también a lo que dijo él ayer, ¿no? Uh-huh. En algunos aspectos. Uh-huh. Porque él dijo que el Estado, no hay que esperar nada del Estado, en resumen, ¿no? Sí. Y bueno, ese es un cambio fundamental de filosofía que la Argentina debería tener que asumir como una realidad. No puede esperarse todo del Estado. Evidentemente es así. Sí, seguramente. Ahora lo que está claro, Orlando, es que el jueves pasado el gobierno de Milei alcanzó un acuerdo con el sector universitario a nivel nacional, obviamente me estoy refiriendo a Sí, las universidades estatales, por medio del cual aumentó en un 70% las partidas de gasto de funcionamiento en el mes de marzo y va a haber otro ajuste del 70% también para el mes de mayo. claro, bueno. Yo creo que con eso se podría quedar más o menos tranquilos los universitarios, que van a contar con un presupuesto adecuado, acorde con la inflación, o un poco más, Claro. eventualmente. Evidentemente que en el tema universitario influye mucho la política, Bueno, claro, por sobre todo en la supuesto. Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con una contrapolítica, ¿no? Uh-huh, O sea uh-huh. que no tiene motivos económicos realmente de fondo, sino más bien una connotación de tipo política económica. Sí, 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 sin lugar a Creo que eso es dudas. así, no hay duda de que es así. Creen que el peronismo aumentó algunas universidades de la Gran Buenos Aires, donde tiene control, pero en la UBA tiene control el radicalismo, Uh-huh. en definitiva. Uh-huh. Totalmente. Vos sabés que en el día de ayer hablaba con Juan María Segura, un especialista Sí, en educación, lo conocés seguramente, y sí, claro. él me comentaba que no entiende el motivo por el cual los rectores o de repente las autoridades universitarias se niegan a una auditoría para conocer por parte del Estado que, a ver, eh, el tema es muy simple. Nosotros con nuestros impuestos pagamos las universidades públicas, la salud, la educación y la Claro. seguridad, ¿no es cierto? Entonces nos merecemos saber. Entonces él se planteaba, y nos planteaba aquí en la mesa de la cocina de las noticias, que no entendía bien los motivos de esta marcha, que era pura y exclusivamente, como bien decís vos, una marcha con un sesgo corporativista. Así lo dijo. Exacto. Así lo dijo. Yo creo que es así. Uh-huh. Ahora, no sé si desde la universidad pagan a distintos consultores que después publican información y dan cosas a favor del gobierno o en contra del gobierno. Evidentemente que por eso
es quizás que no se pueda hacer una auditoría o que sería medio complejo la propuesta de querer hacerlo, ¿no? Evidentemente se descubrirían muchas cosas quizás. Y bueno, eso yo creo que no les gusta mucho a los universitarios o a los decanos. Y hay mucha política y mucho desvío de fondos hacia los partidos políticos. Claro, tal cual. Por supuesto. Esto generado obviamente por el kirchnerismo, sin lugar a dudas. Sí, obviamente. Sí. Ellos hicieron uso de ese instrumento y yo creo que hoy se está también ocupando porque manejan ellos mismos la misma situación. O sea que deben continuar con el mismo tipo de operaciones que tenían cuando eran gobierno, ¿no? Me parece que eso debe ser así, o por lo menos podría ser así. Ahora, creo que es así. Sí. Ahora, volviendo a lo que tuvo que ver con la cadena nacional de Milei, la CGT se expresó a través de un documento muy duro, ¿sí? El cual se titula Lo que le falta contar al gobierno nacional. Y habló, escucha bien, de licuación de salarios y jubilaciones, de desfinanciamiento de la educación pública, la interrupción de la obra pública y las deudas con las provincias. ¿Qué opinas al respecto? Están leyendo otro diario estos tipos, me parece, ¿no es cierto? Queriendo confundir a la ciudadanía. Porque cuando hablan de desfinanciamiento a las provincias, o las deudas con las provincias, ellos entienden, me da la impresión, quiero compartirlo con vos y obviamente conocer cuál es tu mirada, que las transferencias discrecionales fenomenales que hizo el kirchnerismo obviamente a los gobernadores que formaban parte de la misma bandera política, sí, lo entiende la CGT como un desfinanciamiento, pero en rigor fue un robo a mano armada a todos los argentinos, con el impuesto más perverso, que fue la inflación que han generado a raíz de la emisión monetaria. Por supuesto, efectivamente, eso fue así y hubo provincias que han recibido enormes masas de dinero producto de las transferencias no institucionales, digamos, que entonces ahora se pretende ir achicando, de alguna manera eso genera ruidos políticos y es uno de los explicandos de lo que dice la CGT, que se desfinancian las provincias, en realidad no es así. No, claro. Yo creo que eso es un error. Sí, un error adrede, un relato. Sí, como lo es, a ver, como la bajada de línea, me parece, de tantos rectores y autoridades de las universidades nacionales en relación al lema de esta marcha, que es el desfinanciamiento de la universidad pública. Quieren eliminar las universidades, perdón, ya le transfirieron los fondos. Y ahora quieren una auditoría. Y además, no creo que la UBA se vaya a cerrar, obviamente. Todo eso parece una locura, inventada por alguien por motivos políticos, pero no es una realidad realmente que preocupe a toda la población, evidentemente. Son ellos los que tienen esa tendencia política a traer dificultades para el gobierno, efectivamente, cuando en la práctica el financiamiento no existe y es bastante razonable los aumentos que se han otorgado y se han ejecutado a las distintas universidades nacionales, ¿no? Yo creo que eso es así y me parece, bueno, que como dije antes, hay un factor político que está jugando en este paro muy fuerte. Por supuesto que sí. Que eso no hay forma de arreglarlo si no es por motivos políticos. Sin dudas. Bueno, y tal es así, y lo sabemos todos quienes por lo menos nos informamos, ¿sí? Y tampoco hay que ser un erudito en la materia, pero, por ejemplo, la interrupción de la obra pública, a la cual hace referencia la CGT, y es por eso que se logró el superávit fiscal, en fin. Sí. A ver, sabemos todos que la obra pública en la República Argentina, precisamente, con los empresarios o empresarios prebendarios, fue llevó adelante un nivel de corrupción, un escenario de corrupción fenomenal. Fenomenal. Sí, efectivamente. Era así. Yo que he trabajado para algunas empresas de la construcción,
me consta que estaba bastante arreglada toda la licitación. Bueno. Y Les eso, cortan el curro. Claro, efectivamente. Por eso protestan. Sí, por eso protestan. Obviamente que tratan de cambiar hasta el nombre de la corporación de las constructoras por otro nombre para que no se note tanto. Pero efectivamente yo creo que se trata de cerrar ese curro, lo cual va a ser difícil, pero no imposible. Ahora, ¿le podés comentar a nuestros queridos oyentes qué implica un superávit, tengo entendido fiscal que es gemelo? Tengo entendido que es gemelo. Claro, es gemelo. Bien. Y a su vez, ¿qué implicancia tiene el 0.2% del PBI? Porque recordemos que el déficit fiscal que dejó Alberto Fernández fue de 15 puntos del PBI. Efectivamente. Lo que dejó Alberto Fernández y sus seguidores fue un número de 15% PBI, que es un número, digamos, basado en 500.000 millones de dólares del PBI, da como 7 a 8.000 millones de dólares de déficit fiscal que no se podía cerrar de ninguna manera. Ahora yo creo que el gobierno trata de establecer una política antiinflacionaria basada en que no hay plata, digamos, como presumió Milei, y para eso tiene que tener un déficit fiscal positivo, o sea, superávit. Exacto. O por lo menos superávit primario. O sea que yo creo que el gobierno está bien orientado en su filosofía, y me parece que eso no se puede poner en duda. Me parece que es fundamental ayudarlo en ese aspecto y no complicar la vida, ¿no? Claro. Bueno, sin ir más lejos, Milei en uno de los pasajes de su locución mencionó algo que es muy cierto, que el Congreso no le dio a este gobierno las herramientas necesarias con las que todas las administraciones pasadas contaron. Efectivamente, prácticamente no aprobó ninguna ley, o sea que en definitiva es un proceso muy distinto al que se contó con el peronismo, el kirchnerismo, con Alberto Fernández, Cristina de Kirchner, con Massa, etcétera. Yo creo que todo eso ahora se está viendo y sus repercusiones se están sintiendo todavía ahora, ¿no? Uh-huh. Con un tiempo de atraso, pero que la inflación tiende a bajar, es una cosa que es evidente. Es cierto que hay una cierta recesión bastante importante, sí, pero que después en el segundo semestre vamos a encontrarnos con salarios reales mejores y sobre todo jubilaciones reales mejores, porque se va a ajustar la jubilación por la inflación, más un 10% compensatorio, lo cual yo creo que va a dar una tendencia a una recuperación, no sé si en B corta o en U, pero recuperación al fin, y que sería lo que se tendría que encontrar Milei para ganar las elecciones del año que viene, digamos, que son, digamos, de legisladores, diputados, senadores, pero que a él es lo que más le falta, la parte del Congreso y la parte de senadores, claro, por supuesto, de gobernadores. Ahora hay que ver qué ocurre con la ley bases y a su vez con el paquete fiscal, que es fundamental. Entiendo que en diputados va a salir. Nosotros tenemos que sí, que eso va a salir, está más o menos preparado como para que sea aceptable por la mayoría de los que ayudan al gobierno, y que no va a haber, digamos, un cuestionamiento en detalle, como fue lo que ocurrió la otra vez, uh-huh. Por lo cual se tuvo que volver para atrás, digamos, porque ya era imposible aceptar los cuestionamientos individuales de cada uno de los artículos, que evidentemente llevaban a que no pasara nada con esas leyes. Exacto. Por más que se aprobaba en general, lo particular no daba para nada. Ahora, Orlando, el tema que quiero abordar ahora tiene que ver, es irrisorio realmente que Alberto Fernández tenga el tupé de opinar, pero me gustaría que lo desmientas vos. Vuelve a criticar al gobierno de Javier Milei después de la cadena nacional y textualmente en sus redes sociales destacó lo siguiente: lograr un insignificante superávit a costa de que el Estado deje de cumplir sus obligaciones esenciales no es el camino correcto. Te lo dejo a vos.
Efectivamente, yo creo que es el camino correcto. Hay que dejar de pagar muchas cosas que del pasado se pagaban, como eran las transferencias Discrecionales, a claro. las provincias y muchos de los otros temas que también se fueron pagando en cuanto a los salarios del sector público y las jubilaciones que no se pagaron muy bien, pero que ahora fueron, digamos, un factor de ajuste. Yo creo que es fundamental para parar la inflación que el déficit fiscal se disminuya de una manera o de la otra, pero disminuya al fin. Me parece que lo que está logrando Milei es que lograr esa disminución tan grande del déficit fiscal que para los de Alberto Fernández era 15% del producto, Claro. y ahora es positivo, 0,2, pero positivo, lo cual marca una tendencia completamente distinta a la que teníamos en lo anterior y que va a dar con el paso del tiempo, más o menos en el periodo que dijo Milei, de 18 a 20 meses, que se va a notar una bajada muy fuerte de la inflación, que va a pasar a ser de un dígito, y entonces tenemos todos mucho más tranquilos, me parece bien, con salarios reales y jubilaciones reales mejores. Uh-huh, uh-huh. Claro, con el tiempo se va a ir ajustando, obviamente, Por supuesto. todo lo referente a los salarios de los jubilados, porque recordemos que con el gobierno de Alberto Fernández y con todos los gobiernos, los jubilados vivían perdiendo. A ver, recordemos el Siempre 82% móvil que eliminó y erradicó Cristina Fernández de Kirchner para con los jubilados. Tal cual. Debemos tener memoria. No, eso. Sí, por supuesto, que acordarse de todo eso, que ella lo eliminó cuando era una realidad del Congreso, y dijo, no, yo esto no lo voy a aceptar, y efectivamente lo eliminó. Efectivamente ha sido una de las temas que hay con respecto a las jubilaciones, que la gente no se va a olvidar muy fácilmente, porque lo están viviendo en la práctica, ¿no? Uh-huh. Así que lo tienen anotado como para acordarse todo el tiempo. Orlando, ¿cómo reaccionaron los mercados luego de los anuncios de Milei? Bueno, un poco indistinto, digamos, pero yo creo que reaccionaron más o menos positivamente a lo que él dijo, y sobre todo el riesgo país que sigue bajando, ¿no? Exacto. O sea que yo creo que están reaccionando bien, y eso puede ser que lleve también a la obtención de estos fondos por unos 5.000 millones que estarían prestando algunos bancos privados con cierta garantía de organismos internacionales, pero a un 7% de interés para el gobierno sería un buen logro. La nada misma. Claro, efectivamente, así que sería un buen logro para el gobierno lograr eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, Orlando, la última, y tiene que ver con el tema inflación. Desde la consultora entiendo que miden semana a semana el IPC. Tal cual. ¿No es cierto? ¿Cómo te están dando los números desde la primera semana de abril hasta hoy? ¿Y qué inflación pronostica la consultora? ¿Cuál es la estimación del IPC para el mes de abril? Para nosotros va a dar más o menos lo mismo que el mes pasado, pero hay muchos ajustes de precios relativos, como el del gas, por ejemplo, o la electricidad, que están cambiando mucho, y eso aumenta mucho el gasto, efectivamente, y produce un resultado bastante complejo en cuanto a no bajar por este mes la inflación. Pero a partir de abril ya bajaría más, y sobre todo en mayo, junio, julio, va a bajar bastante a un dígito, y por lo tanto vamos a andar más tranquilos con el tema de inflación. No creo que baje muy rápido, pero sí que va a estar en un dígito mensual, ¿no? ¿Vos lo estás planteando desde el mes de abril o desde el mes de mayo? Desde abril y mayo. O sea, en abril también va a estar bastante más bajo y puede dar un dígito, y en mayo ya va a dar un dígito seguramente. Bien, perfecto. Orlando, te agradezco infinitamente este contacto, siempre es un placer enorme escucharte. Gracias a vos por llamar, un abrazo. Abrazo gigante, hasta luego, adiós. Bien, lo escuchabas al gran Orlando Ferreres,
un extraordinario economista, una de las consultoras, él es el titular de una de las consultoras más